Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Rodolfo Santangelo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, gracias por atendernos una vez más. Bueno, de acuerdo a un informe de No, la gracias a OCDE ustedes. publicado en estos últimos días, la economía argentina va a caer un 12,9% en este 2020 en relación al año pasado y es la de peor desempeño entre las 46 economías analizadas por este informe. ¿Coincidís con este pronóstico, Rodolfo? Bueno, por ahí está un poco exagerado, nuestro número está más cerca de entre 10 y 11. No es la peor economía y hay 4 o 5 economías que están peor, así que estrictamente está mal eso que dice, pero conceptualmente sí, es una caída muy profunda, del orden de los 2 dígitos de caída, la más fuerte de la historia económica argentina, y bueno, muy asociada a la pandemia y a las debilidades estructurales que tiene la economía argentina. Y lo que más me preocupa sobre todo va a ser la velocidad de la recuperación. Probablemente a Argentina le lleve mucho tiempo volver al punto de partida previo a la pandemia. ¿Por qué se debe esto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales la economía argentina se recuperaría más lento que otras economías del mundo, Rodolfo? Por las debilidades estructurales y macroeconómicas que tenemos, donde para mí el hecho central es que en los últimos 10 años no dejamos macana por hacer, no tenemos manera de financiar los gastos extraordinarios de la pandemia. Argentina es un país que no tiene reservas, no tiene fondos de pensión, no tiene mercado de capitales, no tiene moneda, o por lo menos una moneda estable. Pudo financiar la excepcionalidad de la pandemia emitiendo moneda, transitoriamente eso se puede hacer, pero no es un mecanismo permanente, y bueno, hay que adecuar la macroeconomía a la realidad. La palabra tántrica que es el ajuste es lo que impone la realidad, empezando por la brecha cambiaria, la tasa de inflación en ascenso. Entonces, en el mejor de los casos vamos a tener una recuperación insuficiente. Rodolfo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró algunas señales positivas a principios de noviembre. ¿Crees que el gobierno está entendiendo los problemas y los desafíos que afronta para que la economía vuelva a la senda de crecimiento? Probablemente haya habido un susto a partir de esas semanas donde el paralelo estaba con una brecha elevadísima, cuando tocó 190, cuando la pérdida de $1.000 millones por mes, ahí se reforzaron los controles cambiarios, pero me parece que viene todo muy homeopático, muy lento, todo ese proceso de estructura la deuda, mando un presupuesto, acuerdo con el fondo, me parece que los tiempos son demasiado lentos, así que yo te diría que si tu pregunta es para restablecer la inversión, recuperar lo perdido, mi respuesta es no. Si es probablemente para evitar que la cosa empeore y tengamos una crisis, en una de esas sí, es como que, bueno, para evitar el mal mayor, pero el mal menor lo vamos a tener. Y bueno, todavía hay variables que están por dilucidar, o sea, todavía terminó el partido, todavía la tasa de inflación está más para arriba que para abajo, aunque en el valor anual de 2020 haya bajado respecto al año pasado. Por más que el dólar paralelo esté estable de hace un par de semanas, tiende brecha un montón. Y por más que se haya desacelerado el ritmo de caída de reservas, el Banco Central sigue perdiendo. ¿Y por dónde se empieza, Rodolfo? ¿Por dónde se empieza? ¿O por dónde se sigue? Obviamente, ¿O por dónde se sigue? A ver, yo creo que la pandemia fue una cosa muy costosa, que hasta que el mundo no resuelva este tema es muy difícil una solución integral. Vamos a ver en el verano si los indicadores sanitarios mejoran. A la salida del verano en el mundo y en la Argentina tenemos la vacuna, como para ver que en 2021 no repetimos los episodios sanitarios que tuvimos este año. Me parece que se empieza por tener un enfoque integral, un enfoque completo, que entienda que seguir teniendo déficit fiscal y emisión fiscal como si fuéramos un país desarrollado es inviable. Pero bueno, obviamente ahí entra en juego la política, entra en juego la
social, entra en juego las debilidades estructurales. Así que tu pregunta apunta al deber ser. Mi respuesta más pragmática es que me parece que tenemos que empezar por evitar que la cosa llegue a un mal mayor. ¿Cuál crees entonces que sería la política en el marco de esta pandemia que sigue? ¿Cuáles ves vos como las principales líneas? Digo, por ejemplo, respecto de la inflación, ¿cómo se la contiene? En realidad, ¿hasta qué punto se dispararía si no están tampoco no es la coyuntura tal por lo que generó la pandemia también al mismo tiempo? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que si seguimos con esta política económica, la promedia a futuro, la tasa de inflación que va a dar 36% este año, está mucho más para subir que para ir al 28% que dice el presupuesto. Siempre el enfoque es integral. Si me pedís títulos, pero que te llevaría todo un programa a desarrollarlo, bueno, hay que hacer la recuperación de las tarifas energéticas que llevan 2 meses de congelamiento, hay que encontrar una solución un poco más definitiva, me cuesta decir definitiva, pero un poco más integral al tema profesional, que no es solo la formulita de ajuste. Digamos, hay que despejar todas las incertidumbres en materia tributaria. Argentina todavía se debe una relación nación-provincia mucho más seria que andar discutiendo si le sacamos plata a la capital federal. O sea, son muchos los temas. El control de cambios. Vos pensás que yo nunca he sido un fanático libertario en contra del control de cambios, todo lo contrario. Pero hoy lo que tenemos hoy es una anarquía en el mercado cambiario. La verdad que ni siquiera merece ser llamado mercado lo que pasa en el mercado cambiario, porque las normas cambian todos los días. Entonces, ir prolijando, siempre es la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria, la política financiera, la política de endeudamiento, es el marco mínimo necesario. Después vienen todas las cuestiones sectoriales, como para ver si alguien en Argentina se decide invertir. Ya estamos con una tasa de inversión que no compensa el deterioro del stock de capital. La Argentina hace 2 o 3 años que está descapitalizándose. Para terminar, Rodolfo, los salarios vienen perdiendo, vienen 5 puntos o más de 5 puntos por debajo de la inflación este 2020. ¿Esta tendencia va a continuar en los próximos meses? Depende de la tasa de inflación. Obviamente, si la tasa de inflación, como hace pensar el futuro macroeconómico, va para arriba, el salario real no le puede ganar a la inflación. La única manera permanente, consistente, sería tener una tendencia dominante de la inflación. Obviamente no solo eso, pero es la condición necesaria. Después, obviamente, en recuperación económica los salarios reales es más fácil mejorarlos. Y después hace falta ya más de fondo, más de futuro, un funcionamiento del mercado laboral. Vos pensás que las últimas estadísticas de empleo y desempleo reflejan un fenomenal problema en todo el sector informal laboral, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, de changas, porque más que puestos de trabajo son changas, ha sido muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodolfo Santangelo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.